En el video de hoy vamos a ver cómo es que aprenden las redes neuronales. Vamos a cubrir temas como backpropagation y descenso del gradiente. También vamos a ver esto aplicado a un ejemplo, así se entiende más fácil. El tema de redes neuronales, o capaz más genéricamente el tema de inteligencia artificial, es algo que cobró mucha importancia en los últimos tiempos. Esto podemos observar prácticamente en todos los días en algún diario o en algún research paper y vemos que tal red neuronal logró con excelente precisión tal cosa u otra. Pero a veces nosotros nos preguntamos cómo funcionan o cómo es que realmente aprenden y al buscarlo en Google o capaz en YouTube no nos queda una idea tan clara y el panorama se vuelve un poco confuso. Por eso en este video vamos a tratar de descomponer todos los temas que constituyen el aprendizaje, pero desde una serie de pasos simples. Y vamos a tratar de no acudir a esta nomenclatura capaz que para el nivel principiante es un poco molesta y confusa. Primero empecemos con qué es el aprendizaje supervisado, porque básicamente nuestro video se va a abocar a este campo en específico. Nosotros tenemos dos tipos de datos, unos de entrada y unos de salida. Nuestro objetivo es lograr captar una relación entre esos dos datos. Digamos que, por ejemplo, yo tengo la imagen que, como ya sabemos, consta de píxeles y digamos que tiene 224 por 224 píxeles. Entonces, nosotros en base a esta imagen, o en base, mejor dicho, a estos píxeles, queremos clasificar que es un perro. Y cuando tengamos la imagen de un gato, nosotros queremos buscar patrones o queremos buscar relaciones tal que la red neuronal nos diga que es un gato, en el caso, obviamente, del gato. Tenemos otros tipos de ejemplos, como, digamos, nosotros tenemos, capaz no píxeles, pero tenemos un texto. Este texto puede ser una reseña de una película. Entonces nos pueden decir que la película es muy mala. Y nosotros queremos hacer una clasificación binaria. Es decir, clasificar si es positiva o negativa. En este caso, nosotros esperamos que la red busque una relación entre estas palabras y outpute que es una reseña negativa. También sirve para otros tipos de tareas como clasificar, digamos, este espectrograma que básicamente contiene, o sea, es el espectrograma de una sirena y nosotros queremos clasificar capaz en n categorías, capaz queremos decir corresponde a una sirena, corresponde a una patrulla, corresponde a n categorías. Nosotros recién básicamente lo que estaba entre medio de los datos de entrada y los datos de salida lo diagramamos como una red neuronal. Digamos que fue una caja negra, que nosotros lo que queríamos era que aprenda una relación entre nuestros datos de entrada, nuestro X, y nuestros datos de salida, nuestro Y. Pero, ¿qué tiene adentro esta caja negra? Vayamos con un ejemplo simple. Lo mismo que vamos a aprender para este sencillo ejemplo, vamos a aplicarlo para cosas mucho más complejas. El concepto clave es el mismo. Entonces digamos que nosotros tenemos estos datos de entrenamiento, que son 4. A cada X le corresponde un Y. O sea, nuestro modelo acepta un escalar, acepta un número de entrada y nos outputea un número, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos nuestros datos de entrenamiento, los podemos ver acá. Y así, a primera vista, podemos deducir, o sea, de la gráfica, que hay una recta que los separa perfectamente y se ajusta a todos los datos. Y en la práctica no van a ser comportamientos lineales. Por eso vamos a ver más adelante que a las redes neuronales se les aplica una no linealidad, como puede ser ReLU, Sigmoid y hay un montón de otras más. Pero ahora vamos a usar el modelo lineal y vamos a lograr captar una relación entre las variables de entrada y las variables de salida. Con este modelo, nuestra caja negra va a ser simplemente una ecuación lineal. Antes que nada, hagamos un repaso rápido de qué son estos dos términos de esta ecuación lineal simple. El término W, que en realidad es la pendiente, simplemente nos indica la inclinación de esta recta. Y el término B, que es el bias o la ordenada en el origen, es una forma de desplazar esa misma recta. Si dejamos la pendiente constante y solo cambiamos la ordenada del origen o el bias, vemos que se desplaza para arriba o para abajo. Depende del signo del término.
Habiendo aclarado qué significa cada uno de estos términos de esta ecuación lineal simple, establezcamos nuestro objetivo. ¿Qué es lo que queremos con este modelo? Es buscar los valores de W, o sea, de la pendiente y de este bias o de la ordenada en el origen, tal que se ajuste mejor a nuestros datos de entrenamiento, que si los graficamos se pueden ver que son estos. Entonces, lo que queremos hacer es buscar la línea, digamos, que se ajuste a nuestros datos. Pequeño paréntesis, este digamos, es un problema simple, pero en la realidad vamos a tener problemas capaz no lineales, no como este. Pero la idea detrás es la misma. La misma metodología que vamos a usar para aprender o buscar estos dos parámetros, o sea, la combinación ideal, funciona para 2, para 1000, para los parámetros que se quieran. Ahora, poniéndolo en otras palabras, nuestro objetivo es minimizar la función de error o de coste. ¿Qué es lo que mide esta función? Simplemente mide qué tan alejado está lo que se predijo, que se puede notar con este y hat, con este palito, del valor actual. O sea, estamos sacando una diferencia. Entonces, si estos dos valores van a ser cercanos, la diferencia no es tan grande. Luego lo elevamos al cuadrado para ponderar em, o que tome una mayor magnitud aquellos valores más grandes. Pero si lo queremos graficar, lo que estamos haciendo es comparando este, que es el dato real, con un dato que se puede predecir. Entonces, para este ejemplo, el error cuadrado es esto. Es la diferencia de estos al cuadrado. Entonces lo podemos visualizar como este cuadradito. Hacemos lo mismo para cada uno de estos puntos. Comparamos el dato real con una supuesta predicción. Lo elevamos al cuadrado. Y lo mismo para este, con una supuesta predicción. Y promediamos. Entonces lo que nos va a terminar dando eso es qué también está performando nuestro modelo. O en otras palabras, qué, qué tanto se ajusta nuestro modelo a nuestro conjunto de datos. Un error cercano a cero significa que nuestro modelo está haciendo realmente bien. Bueno, ahora pongamos un ejemplo un poco más práctico de lo que acabamos de ver. Y en este caso yo le di valores aleatorios a W de 1 y a la ordenal de origen, o sea, la B de 2. Entonces nuestra recta que predice los datos es esta, la que voy a dibujar en verde. Y obviamente los datos reales se pueden ver acá, con puntitos rellenos. Acá se pisa con este, pero el punto verdadero está ahí y el último punto verdadero es este. Entonces, como podemos ver, no es perfecta esta recta. Digamos, esta es la que se predijo con los valores aleatorios y no se ajusta bien a los datos. Por eso queremos medir el error en base a esta recta e ir disminuyéndolo de a poco. Ahora vamos a ver exactamente cómo es que esto funciona. Pero si queremos calcular el error usando el error cuadrático medio, podemos ver que es la diferencia de la realidad, que es esto, el puntito relleno, con lo que se predijo. Y si usamos, como ya dije, el error cuadrático medio, podríamos elevarlo al cuadrado, que nos daría esta área. Entonces lo mismo para este tiene un área de 0 porque en este punto la predicción machea o coincide con la realidad. Y por último, si hacemos lo mismo y sacamos la diferencia de lo que se predijo con el punto real y lo elevamos al cuadrado, nos daría esto. Entonces visualmente lo que podemos interpretar es que sería el promedio de estos dos. El tema ahora es cómo sacamos los valores de W y B que mejor permitan ajustarnos a nuestros datos de entrenamiento, o puesto en otras palabras, qué valores de estos dos parámetros minimizan nuestra función de coste. Para casos simples, como el que podemos observar acá, no hace falta realmente usar ningún sistema complejo, ningún descenso del gradiente ni nada, porque solo con observarlo podemos ya deducir la ordenada al origen, digamos, podemos deducir que es 1, y después también podemos sacar la pendiente, sacando la diferencia entre x e y. El tema es que en la vida real los casos van a ser mucho más complejos y no vamos a poder dibujarlos ni siquiera, porque en vez de tener dos parámetros como este es el caso, vamos a tener capaz millones y millones de parámetros, por lo que dibujarlo y sacar una solución así es imposible.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos más complejos? Bueno, eso es lo que ahora más adelante vamos a ver. Y es básicamente el descenso de gradiente lo que vamos a aplicar. Antes de describir o explicar la metodología, cómo es que vamos a hacer para optimizar una red o un modelo con, digamos, más de dos parámetros, miles o incluso millones, hagamos un repaso rápido de los distintos tipos de modelos. Y vamos a ir progresivamente aumentándole, digamos, la complejidad. Nuestro modelo que hablábamos o que describimos con el ejemplo anterior era básicamente este, Wx más b. Poniéndolo esto en forma de diagrama, podemos observar que es exactamente lo que tenemos acá. Tenemos un dato de entrada, el cual se multiplica por un peso. Este peso lo queremos aprender. Y pequeño paréntesis, cuando decimos que algo queremos aprender es básicamente buscar el valor ideal. Y luego al resultado de esta operación se le agrega el bias o la ordenada en el origen. Este también es un peso que queremos aprender, o sea, es un parámetro. Básicamente, como lo dijimos anteriormente, esto consta de solo dos parámetros. Ahora vamos con un modelo un poquito más complejo. Ahora, en vez de tener un solo dato de entrada, digamos que vamos a tener cuatro de estos. Pongamos un ejemplo así se entiende más. Digamos que nosotros queremos predecir el precio de una casa. Entonces, nosotros en base a algunos atributos, como puede ser la cantidad de dormitorios, que se puede representar como x1, la cantidad de baños, el tamaño del parque y etcétera, digamos que queremos modelar justamente el precio, que la salida de esto nos indique un estimativo del precio. En este caso queremos captar las relaciones entre las variables de entrada, que son los atributos de la casa, y la variable de salida, que es el precio. Este es un modelo un poquito más complejo porque tenemos cuatro parámetros de este lado que queremos aprender. Y bueno, obviamente el bias seguimos teniendo también, o sea, sería un total de 5 parámetros que queremos aprender. Ahora vayamos con un ejemplo un poquito más complejo. Y esta vez, en vez de tener una red que tenía solo varios datos de entrada y una neurona, vamos a agregar más neuronas en esa misma capa. ¿Qué quiero decir con esto? Es que anteriormente teníamos esto, lo que estoy señalando en amarillo, teníamos estas conexiones a una sola neurona. Entonces esperamos que esta neurona capte distintos patrones en base a los datos de entrada y estime el precio de una casa. Pero ¿qué tal si queremos concatenar o queremos agregar más neuronas para que el nivel de patrones que logre captar o logre analizar de los datos sea mayor? O sea que la red o el modelo busque más relaciones. O sea, lo queremos hacer más poderosa. Bueno, podemos agregar más neuronas, como acá voy a señalar con verde. Y el resultado final va a ser, va a ser en función a todas estas neuronas. O sea, se puede interpretar como cada una de estas va a captar una relación o un patrón diferente en base a las categorías de las casas. Y finalmente, esta va a ser otra capa más de abstracción que va a usar todos los patrones que se aprendieron en estas para lograr algo más avanzado o algo más poderoso. Entonces, así nos podemos imaginar que el modelo cada vez se puede hacer más complejo, cada vez podemos agregar más capas, más hidden layers y así sucesivamente. Entonces, digamos que nuestro modelo tiene 1 millón de parámetros. Entonces ya no está más en función de W y B, sino tenemos W1, W2, etcétera, así hasta el millón. Ya nos podemos dar cuenta que este tipo de problemas no se puede resolver gráficamente, por supuesto. Entonces necesitamos buscar otra alternativa para optimizar todos estos parámetros, o mejor dicho, para optimizar esta función tal que se ajuste mejor a nuestros datos. Y en este ejemplo podríamos decir que queremos que se ajuste mejor el precio de la casa, que es Y, en base a los tributos, que sería X. Entonces lo que nosotros buscamos es que nuestro modelo se ajuste de la mejor manera a los datos. Y eso es lo mismo que decir que se disminuya
o que el error tienda a 0. Y recordamos que el error de antes era una señal de que tan bien está performando nuestro modelo. Entonces, volvemos al mismo ejemplo de antes, y esto lo estoy haciendo solo para graficarlo, para poder graficar acá en 3 dimensiones. Supongamos que esta gráfica corresponde a nuestro modelo anterior, donde acá tenemos el término W y acá tenemos el término B, de bias y weight, respectivamente. Y en este eje estamos graficando la función de pérdida. O sea, qué tan alejado está nuestro modelo de la realidad. Entonces, si por ejemplo empezamos ahí, nosotros seteamos los valores random a nuestro modelo y seteamos por ejemplo que el peso sea de 6 y el bias sea de 6, nos encontraríamos acá, en el 6,6. Nuestro modelo está haciendo bastante mal, está performando bastante mal y está bastante alejado del óptimo. Que el óptimo podríamos ver gráficamente que más o menos está ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, mediante un proceso iterativo, vamos a hacer actualizaciones para ir yendo en el sentido de mayor cambio, o mejor dicho, en el sentido contrario al mayor cambio, para descender como en este valle. Conceptualmente nos podemos imaginar que lo que queremos hacer es ir moviéndonos donde más rápido crece la función. O sea, nos queremos ir moviendo en este sentido. Es como que si tirásemos una pelota acá, ¿en qué sentido se mueve la pelota? Y esperemos que luego del proceso de optimización, que se llama el descenso de gradiente, vamos a lograr estar acá en este óptimo y nuestro modelo va a estar performando bien. Bueno, recapitulando, nosotros lo que queremos es, como se puede observar en la gráfica, disminuir nuestra función de coste y llevarlo para este mínimo. Digamos, este sería el punto óptimo donde nuestra función se ajusta más a los datos, o diciéndolo en otras palabras, donde nuestra señal de error es prácticamente 0, o incluso 0. Ese es nuestro objetivo. Pero, ¿cómo logramos esto? Porque nosotros dijimos que, bueno, íbamos a actualizar estos dos parámetros, nos íbamos a mover en cierta dirección para llegar acá, a este punto que nos interesa. Bueno, eso dijimos que lo logramos con gradient descent. Ahora más adelante vamos a hablar qué es el gradient descent, pero para primero eso necesitamos saber que un poquito de cálculo y un poquito de matemática, que simplemente son las derivadas, esto lo que está acá, son las derivadas parciales de la función de coste con respecto a W y la derivada parcial de la función de coste con respecto a B. Esto en conclusión lo que nos va a decir es cómo nos tenemos que mover para que más rápido crezca la función. Sí, pero el tema es que nosotros no queremos movernos en esta dirección. Si partimos de este punto, no queremos ir en esta dirección donde más rápido aumenta la función, sino queremos donde más rápido disminuye. Bueno, para eso lo que hacemos es poner un signo negativo. De esta forma, si evaluamos el vector gradiente en un punto, digamos acá, digamos que nosotros estamos parados acá, y nosotros nos queremos mover en esta dirección, o sea, es decir, nosotros nos queremos mover lo más rápido posible ahí, vamos a evaluar la función gradiente en ese punto. Esto lo que contiene simplemente es la derivada parcial de la función de coste con cada parámetro. Y acá, como ya lo dijimos, tenemos dos parámetros, entonces el largo de estos es 2, digamos, el largo de este vector, o sea, serían dos componentes. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos el vector gradiente? Porque nuestro objetivo es movernos en esta dirección, pero ahora decimos, ¿cómo lo logramos? Bueno, nuestro objetivo está bien claro. Nosotros nos queremos mover en la dirección donde disminuye más rápido, por ende disminuir la función de coste de la manera más rápida posible y lograr de esa manera lograr que nuestro modelo se ajuste bien a los datos. Pero si no podemos digamos, calcular el vector gradiente, no podemos hacer descenso de gradiente y no podemos actualizar nuestros parámetros, por ende no se pueden ajustar de forma correcta a nuestros datos. Entonces dependemos todo de cómo calcular las derivadas parciales, que es lo que componen al vector gradiente. Y acá vamos a decir algo, vamos a un paréntesis. Cuando escuchamos lo que es backpropagation, no es nada más ni nada menos que una forma eficiente para calcular las derivadas parciales.
que al fin y al cabo es todo lo que nos interesa saber para, digamos, para saber en qué dirección movernos y disminuir lo más rápido posible la función de coste. Pero esta palabra que capaz a veces aparece o como que es media misteriosa o así, es simplemente un algoritmo para calcular de forma rápida, eficiente, sin perder mucho tiempo, todas las derivadas parciales, ¿no? Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto en la práctica. Para esto vamos a retomar nuestro ejemplo inicial, que era estos 4 datos de entrada. Y la función acepta un escalar y devuelve un escalar, es simplemente eso. Y lo modelamos con esta ecuación lineal. Lo mismo que vamos a aplicar para este modelo simple y para esta data lineal, va a ser exactamente el mismo procedimiento que lo haríamos con una red con un montón de neuronas y con un montón de capas, o sea que sea muy profunda. El procedimiento es exactamente lo mismo. Y lo bueno es que no nos vamos a tener que preocupar de esto en la práctica, porque todo esto lo implementa solo los frameworks o marcos de trabajo como TensorFlow, PyTorch, etc. Así que de esto está bueno saberlo cómo funciona, pero en la práctica no lo tenemos que implementar nosotros. Entonces, yendo a este ejemplo, digamos que... Bueno, este proceso de backpropagation consta básicamente de 2 pasos. Uno que es el forward pass y uno que es el backward pass. Acá primero vamos a hablar del forward pass, que se hace primero. Entonces, digamos que nuestro modelo lo inicializamos con estos valores aleatorios. O sea, que es nuestro modelo del weight por la entrada más el bias, lo inicializamos, estos 2 parámetros que buscamos aprender y buscamos la combinación óptima, la inicializamos en cualquier valor, digamos, aleatorios, en 0.5 y 2. Arbitrariamente elegimos estos valores. Entonces, ahora lo que hacemos en el forward pass es, agarramos por ejemplo el primer dato de entrada que era el 0,1, ¿no? Que correspondía acá al 0,1, a ese punto, y lo vamos a usar en este ejemplo para el forward pass, y vamos a ver el resultado después, cómo se interpreta el resultado de esto. Simplemente multiplicamos nuestro peso, que es 0.5 por 0, después le sumamos el bias, o sea, termina dando 2 nuestra predicción, después lo restamos con la realidad, que el dato real es básicamente 1, porque como podemos ver acá, nuestro dato real era 1 y nuestro modelo predijo que era un 2. Entonces nosotros estamos sacando la diferencia de lo que se predijo de la realidad. Entonces básicamente 1. Después lo elevamos al cuadrado y nos da que para este ejemplo en particular, nosotros tenemos 4 ejemplos en nuestro train set. Para este ejemplo, el loss o la función de coste nos da que 1 tiene. Entonces, nosotros queremos empujar eso hacia 0. Así se ajusta de mejor manera a nuestros datos. Ahora vamos a hablar del segundo paso, que es el backward pass. Así a grandes rasgos es simplemente calculamos las derivadas parciales en orden inverso. O sea, no en el forward pass fuimos de izquierda a derecha y ahora en el backward pass vamos a ir en este sentido. Calculando las derivadas parciales y para finalmente llegar con lo que nos interesa, que sería con la derivada parcial de la función de coste con respecto a W y con respecto a B. De esa forma podemos saber de qué forma y en qué proporción debemos cambiar estos 2 valores para disminuir más rápidamente la función de coste. No voy a ir contando en detalle cómo calcular las derivadas, porque hay otros recursos online que se pueden utilizar para aprender. Los voy a dejar en la descripción. Y también voy a dejar una herramienta para, en el caso de si quieren calcular las derivadas automáticas solas, les dejo una herramienta para hacerlo. Pero bueno, empezamos calculando las derivadas de atrás para adelante. Estamos en el sentido inverso del forward pass y obtenemos distintas derivadas intermedias. Entonces, si nosotros queremos la derivada parcial de la función de coste con este, por ejemplo, vamos a ir en todo este caminito, vamos a seguirlo y gracias a la regla de cadena, que también voy a dejar un recurso acá abajo en la descripción, logramos multiplicar cada una de las derivadas parciales acá como locales para llegar a la derivada final de la función de coste con respecto a W. Entonces, si multiplicamos cada uno de estos caminos, podemos hacerlo como se ve acá abajo, que acá esto es la multiplicación de cada uno de estos, y llegamos a 2s básicamente por x, si lo simplificamos.
Lo mismo hacemos para la otra que nos interesa, porque no solo nos interesa esta con respecto, o sea, con respecto a W, sino también con respecto a B. Entonces hacemos lo mismo, y ahora lo voy a hacer en otro color. Y hacemos digamos, el mismo concepto, que es, seguimos el camino hacia la función de coste, o hacia el último nodo, hacia el nodo de salida, y vemos que es exactamente lo mismo que W sin este término, sin X. O sea, conceptualmente ya no depende del dato de entrada este. Entonces, acá lo podemos ver, esto es 2S, acá se tapa un poquito, pero es básicamente 2S. Y esto es 2SX. Lo mismo que hicimos recién, lo ordenamos y lo reagrupamos en este vector gradiente, que es simplemente ponerlo en forma de vector. Este componente lo ponemos primero, y este componente lo ponemos segundo. Que esto en conclusión nos estaría diciendo, bueno, en qué sentido y magnitud, o sea, en qué sentido y magnitud nos tenemos que mover para disminuir más rápidamente la función de coste. Obviamente aplicándolo el signo negativo a esto, porque si no lo que nos está diciendo es en qué sentido y por qué magnitud o en qué proporción nos tenemos que mover para aumentar más. Pero al ponerlo en menos, logramos lo que nosotros antes queríamos, que era disminuir, no aumentar más rápido la función, sino disminuir más rápido la función y llegar eventualmente a este óptimo o a este mínimo local, y asegurarnos que la señal de error es relativamente baja. Y bueno, obviamente, como ya dije antes, eso se llama el vector gradiente. Entonces yo acá con lo que hice fue, con Matplotlib dibujé la función de coste para este punto específico y con estos pesos de W y B en particular. Y la función de coste termina siendo esta. Entonces, actualmente nos encontramos acá, si se lleva, este es nuestro punto actual, esta pelotita roja, y nosotros nos queremos mover a un mínimo, digamos, donde la altura de la función es prácticamente cero sí, es muy cercana a cero. Entonces, sin calcular el vector de gradiente ni nada, ya nos podemos imaginar que no nos interesa mover en esta dirección, o sea, no nos interesa mover en la dirección del peso, del weight, sino más que nada nos interesa disminuir este bias. O sea, para este ejemplo particular queremos disminuir esto, porque si nosotros nos movemos en este eje, no estamos realmente disminuyendo la función, está quedando la función de coste, sino que está quedando igual. O sea, movernos en esa dirección no nos aporta nada. Y eso es justamente lo que observamos cuando calculamos el vector gradiente, que al movernos en el sentido, esto era correspondiente al peso y esto era correspondiente a B. Entonces, si nos movemos por una pequeña cantidad en la dirección de W, esto no nos aporta nada. O sea, no disminuimos de ninguna manera la función de coste. Entonces, recapitulando, lo que nos dice este vector gradiente, es que decrece más rápido esta función si nos quedamos en este eje, o sea, si simplemente no nos movemos con respecto a W, y si nos movemos con respecto a B. O sea, si disminuimos en proporción de 2, en realidad sería menos 2, porque es el gradiente negativo, como podemos ver acá. O sea, sería en esta dirección. Si nos movemos en esta dirección, va a disminuir más rápido la función. O sea, este ejemplo en particular está buscando moverse en esta dirección. Y el resultado de esto, o sea, el vector gradiente, es completamente lo que vemos en esta gráfica. Es de qué manera nos movemos más rápido. Esto es el mismo gráfico pero rotado, lo roté para que se pueda ver. Y básicamente nuestro objetivo es, luego de varios pasos, y ya que esto es un proceso iterativo, es llegar acá. El próximo paso es calcular lo mismo que hicimos recién para este ejemplo, pero ahora para el resto. Porque acordémonos que nuestra función de coste va a estar dada no por solo un ejemplo, sino por todos estos 4 que podemos ver acá. En nuestro caso, obviamente. Entonces procedemos a calcular el vector gradiente evaluado en cada uno de estos ejemplos y nos da lo que podemos observar acá. Entonces, en síntesis, lo que quiere decir cada uno de estos es de qué forma tendríamos que movernos en el sentido de W y B para
una vez que tengamos el signo negativo, le aplicamos el signo negativo, de disminuir lo más rápido la función de coste y por ende llegar a este punto, a un punto cercano que exprese mejor los datos, ¿no? Cuanto la señal de error o la función de coste de más cercana a cero, mejor. Lo que podemos hacer ahora es agrupar todos estos vectores gradientes en una matriz. La llamamos matriz J, pues simplemente es la matriz jacobiana, donde cada fila es el vector gradiente evaluado para ese ejemplo. Y como tenemos 4 ejemplos, esta fila es el vector gradiente evaluado para el ejemplo número 1, así sucesivamente, hasta este que es el vector gradiente evaluado de nuestro último ejemplo. Por eso la cantidad de filas es básicamente la cantidad de datos de entrenamiento. Y la cantidad de columnas es simplemente la cantidad de parámetros que tenemos en nuestro modelo o que queremos optimizar. Digamos que nosotros tenemos nuestra función previa era wx más b y nosotros queremos encontrar la combinación de estos dos parámetros que mejor expresen nuestros datos de w y b. Entonces cada ejemplo, o sea, cada fila va a querer mover a w en cierta magnitud y en cierto sentido. Y lo mismo para b. Pero acá hay un pequeño detalle, es que nosotros vamos a querer llegar a un consenso entre todos estos datos de entrenamiento y lo podemos hacer mediante un promedio o una suma. Teóricamente no hay problema, es exactamente lo mismo y lo único que vamos a tener que cambiar más adelante es el learning rate, que ahora en unos minutos vamos a hablar de eso. Lo mismo para esta fila, para esto que tengo señalado acá en azul. Ya teniendo la matriz jacobiana, ahora lo que podemos hacer es reducir cada columna a un solo numerito, a un escalar. Lo que representa esto es ese consenso o cómo debería finalmente mover cada parámetro. Ya recordando que esto era para el primero W y esto era para B. Esto un numerito es el número final que nos diría eso. En qué magnitud y en qué proporción nos deberíamos mover. Lo podemos hacer sacando el promedio de cada columna o sacando la suma. Al fin y al cabo no va a cambiar, porque conceptualmente es lo mismo, pero lo único que cambia es la magnitud. Como podemos ver, la magnitud de la suma siempre va a ser mayor que la del promedio. Entonces, en el algoritmo de descenso del gradiente no es nada más ni nada menos que aplicar la derivada de la función de coste con respecto a cada parámetro multiplicado por un alfa y le restamos al peso o al parámetro correspondiente esta actualización. En este sentido, esta parte lo que está acá lo que nos puede decir es que nos vamos a estar moviendo en la dirección de más rápido descenso. Y esto es lo que hablamos antes, que nos vamos a ir moviendo en este sentido. Y lo mismo aplicamos para cada parámetro. Acá lo único que cambia para el parámetro bias es la derivada, que es la derivada parcial de la función de coste con respecto a b. Pero conceptualmente es lo mismo. Entonces, esta regla que aplicamos a cada parámetro es lo que sería conceptualmente el descenso de gradiente. Ahora a continuación podemos ver un GIF que muestra más o menos lo mismo. En este ejemplo podemos ver que el learning rate es un poquito alto, entonces por eso oscila, digamos. Por eso va de acá, por eso va de este punto inicial acá, y después va acá, y después acá, acá, y eventualmente llega a donde está la estrellita. Entonces si elegimos un learning rate más chico, capaz 0.01, nos estaríamos moviendo en esta dirección, pero el paso sería suave, no sería un paso brusco que estaríamos yéndonos para la otra punta. Entonces con un paso pequeño, por eso el learning rate es simplemente una fracción, saca un pedacito de esta dirección, o sea, no me quiero actualizar completamente por esa magnitud, sino quiero moverme un pasito para acá y un pasito para acá y eventualmente llegar a un mínimo. Bueno, ahora vamos a recapitular un poco lo que vimos.
Básicamente nuestro objetivo principal era que un modelo capte la relación entre entrada y salida, entre datos de entrada y salida, entre un X e Y. Entonces, para hacer esto, nosotros diseñamos un modelo y esperamos que ese modelo sea suficientemente capaz de captar esa relación. Pero nosotros no sabemos, a priori, no sabemos qué parámetros dan la mejor combinación. Es más, no lo podemos intentar porque para un modelo de 13 millones o incluso 1 billón de parámetros es imposible hacer una combinación, o sea, tratar todas las combinaciones. Entonces lo que hacemos es, mediante un proceso de optimización iterativo, vamos descendiendo en la dirección donde la función de coste disminuye más rápido y esperamos al fin y al cabo que luego de este trabajo terminemos en un óptimo local o en un punto donde el error es bastante más aceptable o bastante más chico. Y acordemos que el error es simplemente una métrica o una señal para ver qué tan alejado está nuestro modelo de la realidad, de los datos reales. Bueno, hay otras mejoras de gradient descent que, rebobinando, lo que hacía el gradient descent simplemente aplicaba la derivada parcial de la función de coste con cada parámetro y eso lo multiplicaba por un alfa y luego se lo restaba al parámetro. Esa era la política de actualización de parámetros. Pero eso no incluye ningún tipo de data histórica y solo incluye el momento en donde está parado o el conjunto de parámetros para un determinado momento. Es decir, no incluye información histórica. Y hay otros algoritmos, como puede llegar a ser Adam, que sin ir mucho en detalle incluye esta información y, como podemos ver en esta imagen, en vez de ir a un mínimo local, que es este donde termina la bola celeste, la bola azul, que es Adam, que es este algoritmo de gradient descent mejorado, logra ir a un óptimo global. Digamos, en este caso, la solución óptima está ahí, donde va la bola azul y no donde va la bola celeste. Y por último, todo esto lo que vimos del backpropagation y hacer el forward pass y el backward pass, lo hace automáticamente los frameworks como TensorFlow y PyTorch. Se encargan de todo eso. Y en el próximo video vamos a implementar este mismo ejemplo, pero con puro Python y NumPy. Bueno, para terminar vamos a mostrar 3 videos de 3 tareas diferentes que se pueden hacer con redes convolucionales. ¿Y cómo aprenden las redes convolucionales? Básicamente con lo que acabamos de aprender. Lo mismo que vimos para ese ejemplo simple sirve para que estas redes puedan predecir la pose, como en la primera imagen, predecir incluso la profundidad, digamos qué píxeles están más alejados, e incluso predecir los objetos y clasificarlos cada uno. Por ejemplo, decir que hay un avión y está en tal y tal coordenada.